Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 4109 de 2025 con la lectura del acta. Adelante, por favor. ...21 de mayo del 2025... Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y conformada por el señor vocal César Arturo Sánchez Caminiti y la señora vocal Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 4109-2025 TCP. Sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Universo, integrado por las empresas Multiservicios El Universo ERL y Gimex Contratistas SRL. En el marco de la adjudicación simplificada número 03-2025-MDA/CS primera convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Anco para la contratación del servicio de movimiento de roca fija, entre paréntesis, perforación y disparo, a todo costo, para el proyecto Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal Vicente Huayco, Huacrahuilca, del distrito de Anco, de la provincia de La Mar, del departamento de Ayacucho. Se encuentra presente en representación del postor impugnante para hacer informe legal el señor abogado Mauro Miller Lara Figueroa, con el registro del Colegio de Abogados de Ayacucho número 1028. Por otro lado, se encuentra presente en representación del tercer administrado, la empresa constructora Mijers SRL, para hacer informe legal la señora abogada Kelly Paola Palomino Pérez, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 79658. Se deja constancia de lo siguiente: que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 14 de mayo del 2025 mediante publicación en tomabazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas, y que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del postor impugnante. Adelante, doctor Miller. No, como vuestra venia, señor diputado, señores presentes. Bueno, conforme hemos presentado el recurso de apelación presentado por el Consorcio Universo, integrado por las empresas Multiservicios del Universo IRL y Gimex Contratistas SRL. Ahora, nuestra pretensión principal es que revoque o declare nulo el acto de otorgamiento de la buena prueba a favor del postor empresa constructora Mijers SRL, emitido en el procedimiento de adjudicación de simplificada número 03-2025-MDA/CS-1, y ordene una nueva evaluación por parte del comité de selección. Ahora, fundamentamos básicamente nuestro recurso de apelación por lo siguiente. Bueno, con fecha 28 de marzo de este año, la Municipalidad Distrital de Anco La Mar convocó a este procedimiento de selección adjudicación simplificada número 03-2025-MDA/CS-1 para la contratación del servicio de movimiento de roca fija, que es perforación y disparo a todo costo, para el proyecto Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal Vicente Huayco, Huacrahuilca, del distrito de Anco, de la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, con CUI número 2601985. Y a razón de ello, el 14 de abril del 2025 se publicó el acto de otorgamiento de la buena pro, adjudicándose esta al postor empresa constructora Mijers, a pesar de no cumplir ni acreditar los requerimientos técnicos mínimos establecidos en los términos de referencia que forman parte de las bases integradas, y además por haber presentado documentación con contenido aparentemente falso e incongruente, incurriendo en diversas irregularidades, entre ellas, por ejemplo,
Debemos mencionar que las bases integradas de este procedimiento de selección en el capítulo 3 del requerimiento numeral 7 de los ítems de los términos de referencia se establecía expresamente como requisitos mínimos del proveedor y de su personal lo siguiente. En el 7.1, conforme pueden ver también del escrito, entre los distintos requerimientos se pone que el postor asumirá el costo de transporte, equipo, material explosivo, ¿no? Es por eso que el postor deberá contar con vehículo o camioneta del año 2020 para adelante, y si la camioneta es propia, debe acreditar copia simple de su respectiva factura y o tarjeta de propiedad, revisión técnica y SOAT, ¿no? En caso de fuera alquilado, contar con un contrato de alquiler, adjuntando su respectiva factura y o tarjeta de propiedad. Dice, el conductor de la camioneta debe contar con una licencia de conducir A2B vigente, ¿no? ¿Ya? Como mínimo, por último, debe contar con carnet de SUCAMEC también vigente. Y también el siguiente requisito dice, el postor deberá contar con una compresora de 300 CFM a 100 PSIG o más del año 2020 para adelante. Se adjuntará factura y o todos los medios probatorios reales para demostrar la propiedad o alquiler del postor consorciado. De este texto podemos advertir que el conductor de la camioneta debe contar con una licencia de conducir A2B vigente, ¿no? Entonces, en el rubro de calificaciones del personal clave, que son requisitos de calificación, se exige dentro de estos factores de calificación, que está en la página 25 de las bases integradas, que el conductor cuente con una experiencia mínima de 3 años como conductor de transporte o traslado de explosivos con licencia de conducir A2B y licencia especial, la cual debe acreditarse con cualquiera de los siguientes documentos y le hace referencia a uno, copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados, o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Ahora, revisados los documentos contenidos en la oferta del postor adjudicando, podemos advertir que este conductor, Denver Jonathan Molina Cruz, tiene licencia de conducir número H45449690, cuya fecha de vigencia se encuentra caducada en la hoja presentada y tiene como fecha de caducidad 19 de diciembre del año 2024. En consecuencia, este extremo de las bases integradas de tener la licencia vigente no se estaría cumpliendo. Ahora, con relación al carnet SUCAMEC, encontramos las siguientes irregularidades. El postor adjudicado, como parte de su oferta, ha presentado el documento denominado Contrato de Prestación de fecha 9 de abril del año 2025, suscrito por la empresa minera Araíz SRL en la ciudad de Andahuaylas, a través del cual la empresa minera autoriza al conductor Denver Jonathan Molina Cruz para que labore con el carnet SUCAMEC en la empresa constructora Mijes, ¿no? En la obra ya materia del presente contrato. Sin embargo, en su cláusula tercera de este contrato, dice el representante autoriza al conductor Denver Jonathan Molina Cruz para que labore en la empresa del contratante con carnet SUCAMEC. Ahora, este carnet SUCAMEC, ¿no? Conforme se puede ver, el empleador del conductor Denver Jonathan Molina Cruz es la empresa minera Araíz, a cuyo nombre está expedida la autorización para la manipulación de explosivos, conforme se advierte en la resolución directorial número 5513-2022-MTC/17.2. Sin embargo, con este citado contrato de prestación se autoriza al conductor para que labore con el carnet SUCAMEC que le pertenece a la empresa minera Araíz, ¿no? Y esto, obviamente, contraviene lo dispuesto en la ley 30299, que es la ley de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos, ¿no? Y materiales relacionados de uso civil. Pues si revisamos el artículo 44 de esta norma, nos dice que la SUCAMEC otorga las siguientes autorizaciones previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. En el literal B dice, para la manipulación de explosivos y materiales relacionados.
El artículo 52 de esta norma nos dice que la autorización, referido a la autorización para la manipulación de explosivos y materiales relacionados, nos dice que el personal que manipule, opere, traslade o administre productos explosivos y materiales relacionados debe ser capacitado en la materia, requiriendo para el desarrollo de sus actividades de la autorización para la manipulación de explosivos y materiales relacionados otorgados por la SUCAMEC, ¿no? Lo mismo habla en el capítulo 17 del Decreto Supremo 010-2017-IN, que es el reglamento de la Ley 30229, en el artículo 208, literales G y H, ¿no? Además, debemos tener como precedente lo dispuesto ya en la resolución 2227-2016-TCE-S4, así como en la resolución número, guión 2227-2016 TCE, donde en sus numerales 46 nos dice, sin embargo, conforme a las disposiciones normativas antes referidas, los usuarios de las licencias y manipulación de explosivos son personas naturales o jurídicas que realizan actividades que implican el uso de explosivos, ¿no? Y en el segundo párrafo nos dice, además, las propias licencias de manipulación de explosivos consignan que al cesar el vínculo contractual con el personal consignado en la licencia, el empleador debe informar este hecho a la SUCAMEC, así como cualquier otro hecho que le impediría al personal seguir realizando la actividad de manipulación, lo que se explica precisamente por el hecho que ese empleador y no otra empresa es la que se responsabiliza por las actividades de manipulación de explosivos que realice su propio personal, pero mientras éste pertenezca a la empresa, ¿no? Entonces, conforme también se señala en estas resoluciones emitidas por el Tribunal de Contratación del Estado, que también son vinculantes, se tiene claramente que esta autorización de SUCAMEC es exclusiva para un uso por una empresa determinada en un ámbito geográfico determinado y en una actividad determinada por un tiempo determinado. No es posible alquilar el personal que trabaja para una empresa minera que opera en Andahuaylas, que está en la región Apurímac, para que realice trabajos con explosivos para otra empresa tercera en un lugar geográfico distinto para el que fue autorizado. No ello por este aspecto. Ahora, en lo que respecta, por lo que se acredita que en este extremo no cumpliría con lo requerido en las bases. De igual manera, al revisar las facturas pertenecientes a la perforadora neumática y martillo neumático, que son las facturas E001-44 y E001-536 respectivamente, se puede advertir que únicamente se señala la fecha de compra, que es el año 2023, pero no se señala el año de fabricación de estos martillo neumático y perforadora neumática, porque esa información sí es relevante y debe estar consignada en la factura o en otro documento que se adjunte, ¿no? Porque obviamente... Su tiempo se ha cumplido. Se le concede 30 sí, segundos para que cierre su posición, por favor. Correcto. Por lo que, por estos extremos, se acredita que este postor no cumpliría con lo requerido en las bases integradas, ¿no? Requisitos que son de carácter de cumplimiento obligatorio y estos extremos además no son subsanables, ¿no? En consecuencia, pedimos declare fundado nuestro recurso de apelación y proceda conforme corresponda. Muchas gracias. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio no mayor de 10 minutos a la representante del tercero administrado. Adelante, doctora Palomino. Señores miembros del tribunal, tengan ustedes muy buenos días. En representación del tercero administrado, empresa constructora Mijer, sustentaré nuestros argumentos. Nuestra primera pretensión es que el tribunal declare infundado el recurso de apelación. Nuestra segunda pretensión es que el tribunal no admita o descalifique la oferta del apelante, y la tercera pretensión es que el tribunal confirme el acto de otorgamiento de la buena pro a favor de mi representada. Cabe indicar que el apelante ocupa el segundo lugar de prelación
y es por eso que cuestiona nuestra oferta. Mi representada obtuvo el primer lugar dado que tuvo un mejor precio y generando una ventaja competitiva para la entidad. ¿Por qué se debe declarar infundado el recurso de apelación? El apelante nos realiza 4 cuestionamientos a nuestra oferta. El primer cuestionamiento es sobre la fecha de vigencia de la licencia de conducir del conductor Molina Cruz. Señala que se encuentra caducado. Al respecto, debemos señalar que el reglamento de la Ley de Contrataciones establece el supuesto de subsanación de un documento público que sea emitido con fecha anterior a la fecha de presentación de ofertas y que acredite que esté inscrito o integrado en un registro. En ese sentido, mi representada considera que la licencia de conducir que se presentó se encuentra dentro del supuesto de subsanación que regula el artículo 60 del reglamento. La licencia de conducir es un documento público emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La licencia de conducir ha sido expedida en el año 2017, una fecha anterior a la presentación de la oferta, que como se puede ver en el SEACE, fue el 9 de abril del 2025. En ese sentido, este documento que ha sido observado se encuentra dentro del supuesto de subsanación que regula el reglamento. Ahora bien, sin perjuicio del expuesto, debemos indicar que este documento es público, de acceso público, por lo cual la vigencia se puede conocer si la vigencia de la licencia de conducir del señor Molina a través de la plataforma del sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, no es una información oculta, es una información que es de carácter público y todos podemos conocer que la vigencia de la licencia de conducir es hasta el año 2029. Ahora bien, respecto al segundo cuestionamiento, el apelante dice que se ha realizado una transferencia de la autorización del carnet de SUCAME, señala que se ha vulnerado el artículo 225, numeral 225.3 del reglamento de la ley 30299, ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados al uso civil. Al respecto, debemos indicar, si revisamos el artículo 225 del reglamento de la ley especial que señala el apelante, notamos que el artículo 225 regula la autorización para la manipulación de explosivos y materiales relacionados. El numeral 225.1 señala de forma expresa que toda persona natural, para que el ejercicio de sus labores o como consecuencia de las mismas requiera estar en contacto permanente o ocasional con explosivos, debe contar con una autorización de manipulación de explosivos y materiales relacionados. El numeral 225.2 señala que la vigencia dura 3 años y solo se otorga a personas naturales que acrediten necesitarla. Y el tercer supuesto que señala la norma y que el apelante dice que hemos vulnerado es que la autorización no puede ser cedida ni transferida a persona diferente a su titular. Cada manipulador solo puede tener una autorización vigente a la vez. Señores del tribunal, como bien está establecido en la norma, dice que la autorización para la manipulación solo se otorga a las personas naturales, no a personas jurídicas, y que la autorización no puede ser cedida. Por lo tanto, en ningún supuesto de estos 3 que regula el artículo 225, señala que el conductor que tenga la autorización no pueda trabajar para otra empresa, no puede ejercer libremente su derecho a trabajar y a contratar. El carnet de SUCAMET no ha sido expedida por la empresa minera Arias, Sociedad Responsabilidad Limitada, como señala el apelante. El titular de la autorización es el señor Molina Cruz, tal como se puede visualizar. Su DNI, el número de carnet, y por tanto no se ha vulnerado el artículo 225, numeral 225.3 del reglamento, como establece. El titular de la autorización es el señor Denver Jonathan Molina Cruz y no, como señala el apelante, la empresa minera. La empresa minera simplemente es un usuario un usuario que requiere el servicio del conductor, en este caso es el titular de la autorización. Ahora, el tercer cuestionamiento que nos realiza el apelante es a nuestras facturas. Dice que no hemos colocado el año
de fabricación de la perforadora neumática y el martillo neumático. Por tanto, no cumplimos con los requisitos mínimos. Al respecto, debemos indicar que en el folio 64 de nuestra oferta se señala que el año de fabricación de estos dos equipos estratégicos es del 2023. Asimismo, las facturas que hemos adjuntado tienen como fecha de emisión 2023. Por lo tanto, de una evaluación conjunta se puede conocer que el año de fabricación, el año de emisión de fabricación de estos dos equipos estratégicos es del año 2023. Asimismo, también obra la declaración jurada del anexo 3, donde mi representada señala que cumplimos con todos los términos de referencia, conforme a lo que señala el capítulo 3 de las bases integradas. En ese sentido, bueno, también invocamos las resoluciones del tribunal que señala que la evaluación de las ofertas se realizan en forma conjunta, en forma integral, donde implica un análisis de la totalidad de los documentos, no de forma parcial o de forma unitaria. En ese sentido queda desvirtuado este cuestionamiento. Ahora, el apelante realiza un tercer cuestionamiento a nuestra experiencia del conductor. Señala que este documento sería falso y que no es conforme a los términos de referencia. Al respecto, debemos indicar que estos son simplemente meras suposiciones. El apelante no ha presentado la manifestación del órgano emisor como para que se configure el ilícito que está señalando gravemente. Asimismo, también cabe indicar que para la imputación de documentos falsos se requiere contar con medios probatorios objetivos, conducentes, y el señor simplemente hace una inferencia de lo que podría ser, interpretando que el usuario del carnet de SUCAME es la empresa minera y no el conductor. Y como ya ha quedado acreditado, el usuario del carnet de SUCAME es el señor Molina Cruz, la persona natural, no la empresa. Asimismo, debemos señalar que mi representada se presentó dentro del plazo y, ejerciendo su derecho, también ha cuestionado los documentos de la oferta del apelante. En ese sentido, las bases integradas respecto al requisito de calificación señalan en el equipamiento estratégico que se debe presentar 2 martillos neumáticos y o perforadoras con una velocidad de penetración de 4,25 milímetros por minuto y con una antigüedad no mayor del 2020 para adelante. En la factura que obra en el folio 34 de la oferta del apelante, no se verifica la velocidad de penetración que señala las bases integradas, solamente indica que es un martillo neumático. Asimismo, también el catálogo del equipo que adjunta para acreditar esto tampoco se indica la velocidad de penetración, simplemente señala una velocidad de rotación que tiene una graduación distinta a lo que piden las bases integradas. Doctor Palomino, disculpe, su tiempo se ha cumplido. Le concedo también 30 segundos para que cierre su exposición. Ya, finalmente también cuestionamos la promesa de consorcio, y dado que es incongruente y no, el objeto de la convocatoria es servicio de movimiento de roca fija, perforación a todo costo, y la oferta del apelante en su promesa de consorcio señala que es responsable de la ejecución de la obra. Un servicio y una ejecución de la obra son 2 términos distintos y implica 2 prestaciones distintas. El apelante señala que bueno, también cuestionamos la experiencia del postor. La experiencia del postor. Ese argumento, en todo caso, lo puedes poner en la etapa de dúplica. Ya, gracias. Listo, doctor. Muchas gracias. Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Correcto, con vuestra venia. Bueno, nos ha dicho que esta licencia, respecto a la licencia de conducir de este señor Molina Cruz, Enver Jonathan, sería válida porque estaría vigente a la fecha, consultando la página del MTC. Pero ¿qué nos dice la lógica y las máximas de la experiencia? ¿No? ¿Quién en su sano juicio presenta un documento caducado para acreditar una empresa? Si yo
voluntariamente facilito mi documentación para una empresa X para que se presente en un proceso de contratación, le doy mi documento vigente, no uno caducado del año pasado. Segundo, respecto a esta licencia emitida por SUCAMEC, licencia de autorización, el representante de la empresa Mijers tiene un argumento incongruente. Nos dice que este documento es emitido a la persona natural, correcto, pero para que trabaje en una determinada empresa. Por eso dice empleador. Empleador, empresa minera Araíz SRL. ¿Qué significa? Que únicamente puede trabajar en dicha empresa en los ámbitos o lugares geográficos donde fue autorizado. Ahora, si fuese ese cierto el argumento que dice la abogada de la otra parte, quien firme el contrato debería ser esta persona de Molina Cruz, Denver Jonathan, y no la empresa minera Araíz cediendo al conductor para que trabaje en la empresa. Conforme se puede apreciar, el artículo 225.3 es tajante al decir que la autorización no puede ser cedida ni transferida a persona diferente de su titular bajo ninguna circunstancia, ¿no? Cada manipulador solo puede tener una autorización vigente a la vez, ¿no? Y esto significa que la autorización de Molina Cruz, Denver Jonathan, es para que trabaje únicamente en esta empresa minera Araíz, y así ya lo ha resuelto el tribunal también en distintas resoluciones anteriores que también son, digamos, vinculantes para el presente caso. Ahora, respecto a la experiencia de este conductor, también el único que emite la experiencia, curiosamente, es la empresa Mijers SRL y no la empresa minera Araíz o cualquier otra, ¿no? Eso también para tenerse en cuenta. Eso es lo que queremos precisar. Muchas gracias. Gracias también. Se consulta a la representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Sí, doctor. Creo que la otra parte está confundiendo los términos. El usuario del carnet de SUCAMEC es el señor Molina, no la empresa Araíz. La empresa Araíz simplemente es un empleador. Y en ninguna parte del reglamento de la ley 30229 se establece que la persona que tenga la autorización no pueda trabajar para otra empresa. Eso iría contra la libertad de trabajo, un derecho constitucional. Ahora, el contrato de prestación en ninguna parte de las cláusulas señala que se esté cediendo un derecho. Sería erróneo, como dice el apelante, si es que el titular del carnet, el señor Denver, sea quien autorice, transfiera el derecho. Está confundiendo el apelante un contrato de prestación con un contrato de cesión de derechos. Son dos contratos distintos que tienen efectos jurídicos distintos. Aquí el titular del carnet y quien ha sido autorizado y quien ha trabajado para mi representada con una autorización ha sido el señor Denver, no ha sido la empresa Araíz, no como empleador, no ha transferido el derecho de nadie. Ahí estamos confundiendo los términos y solicitamos que se revise el reglamento de la ley 30229, el artículo 225 que señala el apelante. Ahora, con respecto a la experiencia del postor, bueno, este argumento se cae justamente porque está confundiendo los términos, está confundiendo el término de la titularidad del carnet de SUCAMEC con la empresa empleadora. Ahora, la vigencia del carnet de SUCAMEC es de 3 años, entonces el artículo que cita el apelante indica que esto no puede ser transferido ni cedido. Entonces, si se le otorga un carnet a una persona por 3 años y se impide que éste sea cedido y transferido, entonces lo que señala el apelante sería contrario al reglamento, a la ley especial, porque el señor Denver estaría cediendo la titularidad. Aquí hay una confusión entre el usuario, que es el titular, y el titular del carnet. Son dos personas distintas y son dos relaciones distintas. Eso sería todo, distinguido miembro del tribunal. Muchas gracias.
Habiendo concluido con la parte expositiva de la presente audiencia, vamos a pasar a la siguiente, que consiste en las consultas que esta sala pudiera tener. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No voy a formular preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Se consulta de igual manera a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No voy a formular consultas. Gracias. De mi parte tampoco cuento con preguntas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia pública. Gracias y buenos días.